Ensobrados y ensobradas, caídos en desgracia, bienvenidos a una nueva edición de Sin Pauta. Nuevamente nos encontramos y con un otro especial gracias a la gente de Somos Yeite que nos va dando un poco más de margen porque la grilla ya se nos acabó en realidad, ya no tenemos más margen y sin embargo por ustedes y por nosotros que nos encanta conversar, es por eso que estamos haciendo un poquito más de lo que teníamos previsto. Hoy es un día hermoso, un día primaveral, donde esperemos que ninguna noticia pueda arruinar el día. Por ahora parece difícil porque realmente está muy bien para cortar bien rápido con el trabajo y escaparse a algún lugar. Tenemos una invitada que hace bastante tiempo que tenemos ganas de poder tener acá, que es la señorita o señora, no lo sabemos, Galia Moldavsky, socióloga de la UBA, estudió periodismo en TEA, fue productora en Metro y Medio, en el Lobby con Ale Berco también, bueno, Metro y Medio no lo aclaro, pero Sebastián Weinreich y Julieta Pink, las referencias de ese programa. Comenzó en política argentina, realizó columnas en Radio Metro, en Vuelta y Media, fue coconductora en Mejor País del Mundo con Diego Iglesias, tuvo 1990 en Futurock, Tata, en Congo y después en Gelatina, y ahora es una de las estrellas del año de Blender. Y me interesa mucho poder conversar con ella porque, bueno, primero que nada, ¿cómo estás, Galia? Bien, gracias. No sabía que me considerabas una de las estrellas de Blender. Yo creo que sí, o sea, creo que todos sabemos que eso es así. Más allá de eso, también creo que lo más interesante es que, bueno, en el marco de un momento muy antiprogresista, vos plantaste un poco bandera en ese lugar. Y eso es también porque nos interesa esta conversación, más allá de todo lo que venís haciendo en este cruce entre viejos y nuevos medios que tienen que ver con tu carrera. ¿Cómo ves la Argentina hoy, Galia? Qué pregunta. No, me parece que nos estamos acomodando todavía todos al cambio de gobierno, pero más que nada porque todavía me parece que no está claro qué es lo que va a pasar con toda esta concepción de mundo que traen. Realmente es una incertidumbre para mí qué va a pasar, digamos, en términos de si va a funcionar o no va a funcionar, hasta dónde van a llegar. Creo que este gobierno está enmarcado en un proceso más grande que la Argentina, que es un proceso global de una agenda que no es argentina, que no son batallas que se están dando solo en Argentina, que tiene que ver con justamente, vos nombrabas el progresismo, pero como con el fin de una cierta hegemonía en el mundo de un tipo de Estado o de un modelo de un tipo de Estado y de una serie de ideas de reivindicaciones culturales y sociales que uno podría definir como progresismo. Algunos dicen la combinación de neoliberalismo y progresismo como... Me parece que estamos viviendo hace varios años ya en el mundo y ahora en Argentina en particular un cambio en esa hegemonía de ideas y este gobierno es como la expresión argentina de algo que está pasando en todo el mundo y también es la expresión argentina porque tiene cosas que son muy específicas de Milei, como por ejemplo la idea de anarcocapitalismo que es muy suya. No todos los líderes así populistas de derecha, ponerle si lo tenemos que definir de alguna manera, tienen esa concepción de la economía o del Estado, pero sí todos tienen la batalla cultural, como la llaman ellos, la batalla contra el marxismo cultural, eso me parece que están todos, y también una idea de que hay un tipo de Estado que se propuso que no cumplió con lo que tenía que cumplir. Entonces con la Argentina, con la Argentina en particular, me parece que estamos como a la espera. Yo en lo personal estoy a la espera de ver cómo sale en términos económicos, que es como la principal variable en general para definir si un gobierno renueva o no renueva, y en términos sociales,
culturales. Es una etapa donde no tenemos la hegemonía los que pensamos de manera progresista y entonces nos toca en este momento bancarnos un montón de cosas que también ellos habrán bancado cuando nosotros fuimos hegemonía durante muchos años, décadas, ¿no? Pero no hablo de gobiernos, décadas de construcción, de consensos sobre derechos humanos y sobre, no sé, de racismo, xenofobia, feminismo, etcétera. Y ahora les toca a ellos, así que a la espera de ver cómo evoluciona todo. ¿Cómo es tu relación con la política? ¿Cuándo empieza tu relación con la política? Porque alguna relación está claro que tenés. Sí, sí, sí. No, empieza en la secundaria con la militancia estudiantil, ¿no? Yo fui al Pellegrini, así que se tomaba mucho el colegio y todo eso. Y obviamente que al principio a uno le es medio ajeno y hubo un momento en alguna de las tomas o en algunos de los momentos de luchas donde me empecé a involucrar y de ahí en adelante no hubo marcha atrás. Pero bueno, también tuve etapas, o sea, en el laburo no siempre me laburé con política, tuve etapas que sí, etapas que no, pero siempre me hallo volviendo, a pesar de que hacer periodismo político en este país no es la tarea más agradable del mundo. Sí, incluso ya periodismo en general. Total, total. ¿Qué agrupación estabas en el Pellegrini? No militaba en ninguna agrupación, era tipo militancia estudiantil, era la delegada de mi curso y iba como representante del curso a todas las asambleas y formé parte de un montón de discusiones y tal, pero no militaba en un partido. La única vez que milité en un partido fue después de que salí de la secundaria, milité en el Frente Darío Santillán, que es la izquierda independiente, ponele, milité 4 años ahí en la 21-24 y después cuando ya empecé a laburar más en serio, dejé, porque estaba estudiando también y no se puede todo. La militancia realmente te exige muchas, 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 muchas horas de tu vida y no te pagan. Así que es medio como un momento en la balanza empiezan a entrar otras cosas. ¿Y qué conclusiones sacás de ese periodo militante? No, a ver, qué sé yo. Primero, para mí la militancia tiene algo espectacular, que es que hay mucha vocación, mucha gente que da sin esperar nada a cambio, mucha gente que pone el cuerpo todos los días, que pierde plata literalmente, porque estás todo el tiempo pagando cosas circunstanciales, pero no es que recuperas esa plata. O sea, realmente es como una tarea tan, no sé, me parece que es una tarea tan desinteresada. Obviamente uno puede decir que hay partidos que han llegado al poder y obviamente que hay militantes que se han convertido en funcionarios o que forman parte de una burocracia donde gana plata, pero el grueso de los militantes no son así. Y nada, nada, me parece que es algo que lo valoro, te das cuenta cuando estás adentro de la cantidad de horas y de tiempo que se invierte y de eso, de que es un tema de vocación y de que es una actividad desinteresada y lo importante que es la militancia para sostener algunos espacios también, ¿no? Porque bueno, no voy a decir nada que no se sepa, pero qué sé yo, los comedores muchas veces están sostenidos por espacios políticos y de nuevo, no es que hay alguien que se está llenando de guita, hay mucha gente muy comprometida con lo que le pasa al otro y que le importa lo que pasa por fuera de sí mismo y eso es algo que es muy difícil de entender en estos tiempos para algunas personas, que a uno pueda tener genuinamente interés por cómo viven otras personas y que no sea una cosa con un interés de fondo o que estés buscando algún beneficio personal, como que hay mucha gente, y más con el gobierno que vivimos ahora y como con el cambio de clima de época y de discursos, que no entienden que no todo es un kiosco, un curro, que hay mucha gente que está interesada en cómo vive el resto y en ayudar de la manera que pueda. Y eso es algo muy lindo del ser humano. Es como de lo más lindo que hay. ¿Y qué sentís o qué pensás cuando ves la ofensiva que hay a nivel político, mediático y judicial incluso sobre los movimientos sociales o piqueteros, etcétera, teniendo en cuenta esta militancia que tuviste?
lo considero como otro signo de época, o sea, así como persiguen a los movimientos sociales, también persiguen a la gente que trabaja en el Estado, y persiguen a la gente, y persiguen a las feministas, y persiguen, digo, es parte de un clima de época en donde los movimientos sociales quedaron pegados a un tipo de Estado que dejó de responder como tenía que responder, porque no es lo mismo el movimiento Evita o Emilio Pérsico que un pibe de 18 años que va a una villa a dar una mano. Digo, los movimientos sociales tuvieron un rol político, tuvieron un cargo. Literalmente Emilio Pérsico fue funcionario del gobierno anterior. Entonces no es lo mismo para mí hablar de movimientos sociales en amplia. No es lo mismo los pibes que militan que las cabezas. Y no es lo mismo una agrupación chiquita que una agrupación que tiene financiamiento del Estado. Digo, no, me parece que no es todo lo mismo, pero sí creo que los que son más, los que están más expuestos o los que ponen más la cara, las figuras que reconocemos más, lo que pasó para mí es que quedaron como pegados a un Estado que evidentemente no dio las respuestas que tenía que dar, y entonces se los enjuicia como se enjuicia a muchos otros actores de la política que en los últimos años fueron protagonistas. Y bueno, es como uno mira para atrás y dice, bueno, todos ustedes formaron parte, nadie logró demasiado nada, y entran todos en el mismo juicio, que es el juicio final que está haciendo este gobierno de todo lo que pasó en los últimos 4 años, pero en los últimos 10 años, en los últimos 12 años, me parece que... Sí, incluso desde el 2001 para acá en un punto. Es que cambió mucho, como que en el 2001 es súper interesante cómo nacen, y es increíble, de hecho, cómo nacen, y es increíble la organización y la solidaridad y cómo se arman redes, todas esas cosas a mí me resultan muy conmovedoras y historias espectaculares de ver, pero bueno, después en el medio pasaron un montón de cosas que tuvo que ver con una institucionalización de esos movimientos sociales y con todo lo que eso conlleva, digamos, tiene cosas positivas, puedes acceder a tener más injerencia, a tener interlocutores más pesados, puedes acceder a plata, todas cosas que son necesarias, pero bueno, tiene un costo siempre formar parte, tener un puesto en un gobierno, tiene un costo para cualquier persona, para cualquier persona. Y entonces me parece que no están parados en el mismo lugar que estaban y que también quedaron, como los sindicatos y como muchos actores de la política, con dificultades muchas veces para responder a las demandas de la época. Obvio que hay movimientos sociales que tienen como mucha cercanía, pero también en estos últimos años se criminalizó la protesta, pero no en plan que te persigue la policía, se criminalizó en términos de sentido común, de que el sentido común es que si sos piquetero sos un vago, ¿entendés? Y eso también es una derrota cultural de los movimientos sociales, que es parte de toda la discusión que estamos teniendo todos en todos los ámbitos, digamos. Todo lo que conocíamos está en discusión ahora porque está cambiando la época en la que estamos viviendo, y por eso todos estamos medio descolocados, los progres, como nos dicen, porque todavía no sabemos hablar esta época, todavía no tenemos las herramientas para hablar esta época. ¿Vos dirías que entonces algunos movimientos sociales fueron cooptados? No sé si cooptados, o sea, me parece que es un costo que uno accede a pagar, el de quedar pegado a un gobierno, digamos. Es como que uno pone en la balanza y uno accede a ese costo. Recibir financiamiento del Estado no es lo mismo que tener un cargo, y en el gobierno de Alberto tenían un cargo, literalmente era funcionario Emilio Pérsico. Entonces, bueno, obviamente que vas a tener que dar explicaciones si fuiste funcionario, y el saldo del gobierno no es positivo. Pero creo que eso pasa en cualquier movimiento político cuando crece una cantidad, o sea, hasta cierto tipo de crecimiento, en algún momento te institucionalizás, o sea, nadie puede mantenerse independiente de todo el tiempo, porque tampoco sería viable crecer, o sea, veo que uno necesita financiamiento de algún lugar, sea el Estado o no, quien sea que te financie, automáticamente ya generás una situación de cierta dependencia, ¿no? Sí, o sea, hasta los bolcheviques de Lenin y Trotsky tenían sus ángeles, que eran unos empresarios Sí. que le ponían Los plata. mecenas. Exacto. O hacían expropiaciones, de algún lado la plata tiene que salir. El tema es cómo te da la cuenta final, ¿no? Y en eso creo que es donde estamos ahora más complicados. En cuanto a ¿cuál sería la visión que vos tenés sobre lo que tiene que ver con una política ideal? O sea, si vos pudieras decir, bueno, a ver, yo, no sé, voy a hacer que
el próximo líder del progresismo o la lideresa del progresismo sea compuesto en tantos porcentajes de tanto de esto, tanto del otro? ¿Cómo sería? Qué pregunta. No sé, son esas preguntas que uno tiene que pensar bien antes de responder. ¿Vos decís una persona o un gobierno? No, ¿qué le está o sea, pongámoslo ¿Qué le de está esta faltando manera? a la ¿Qué le política? está faltando hoy a la política? O sea, Bueno, formación, para empezar. O sea, formación. Mucha formación para mí. Me parece que eso se perdió en los últimos años. En general, la gente lee menos, se forma menos. No digo, obviamente que toda la época que vivimos con todas las plataformas y redes sociales, comparativamente uno tiene menos tiempo o están compitiendo todo el tiempo, el tiempo libre con todas las alternativas que uno tiene para empezar formación, porque como te digo, creo que hay una primera traba que tenemos desde el progresismo, que es que todavía no entendemos la época en la que estamos viviendo. O sea, no entendemos las transformaciones que están pasando. Y los libertarios lo entendieron hace mucho tiempo, por eso usan el término no la ven, y por eso tienen la llegada que tienen, y por eso son gobierno, y por eso en las redes sociales dominan como dominan. Para mí hay algo de que nos falta formación, porque todavía siento que estamos hablando con categorías viejas. Eso por un lado, creo que sería necesario. Y o sea, después el una resto no formación sé. que no debería ser tan clásica, sino más de actualización. Sí, sí, actualización. Actualización. Y después para mí, Argentina, el peronismo en Argentina, como tiene algo muy potente, que es como la tercera posición, o como fue en su momento frente al debate de derecha-izquierda, bueno, ni derecha ni izquierda, peronismo, que es como una síntesis de un debate que se estaba dando a nivel mundial. Yo creo que este momento histórico también es una oportunidad. Si ahora el debate ya no es más derecha-izquierda, o no es clase baja y clase alta, o no son trabajadores versus empresarios, sino que el debate es casta versus no casta, o pueblo versus casta, eh, creo que también es un buen momento para pensar en una tercera posición sobre ese tema, que sea una síntesis superadora. Pero bueno, para eso falta para mí, porque todavía nos estamos acomodando y el peronismo se está acomodando, me parece, todavía. Por eso les cuesta tanto hablarle a los suyos, porque no saben qué decir, porque no saben hablar su época. Para mí, por ahora, no tengo muchos referentes hoy en día que piense que estén actualizados, por lo menos dentro del peronismo. Bueno, Ofe Fernández para mí es una que se nota que está haciendo un intento muy grande, que se nota que se está formando y se nota que se está haciendo preguntas sobre su época. Después del resto de la gente que escucho, no siento que nadie esté actualizado. Claro. Y sí, es un poco el dilema que tiene el progresismo ahora. Cuando hace unos, no sé ya cuánto tiempo, pero creo que fue este año, en una nota, creo que fue de Perfil, que decías que el progresismo es una cuestión de cómo abordar los vínculos y no una cuestión económica. Uh-huh. ¿No crees que, mirando retrospectivamente, podría ser a la ola verde, pero también podría ser en general a lo que es el progresismo, como que, en definitiva, si es una cuestión, digamos, de vínculos y de dónde se pone el dedo, estamos hablando de alguna manera de una redistribución de las humillaciones, digamos, a quién le toca pagar el costo de una sociedad que tiene problemas a nivel moral, a nivel psicológico incluso. ¿Es para vos viable volver a intentar algo que no tenga un foco en una redistribución que vaya más allá de la cuestión del orden de lo moral, lo ético, lo comportamental, como lo queramos llamar? Yo creo que más allá de que ahora estemos como a la baja, digamos, hay un saldo que dejó el progresismo en estos últimos 10 años que no se va a poder borrar tan fácil. No vamos a volver a hacer lo que ya hicimos, porque lo que se hizo ya se hizo y nunca funciona repetir. Pero yo hay algo que me pasa con todos los embates que hay de este gobierno hacia todas las que son símbolos progresistas, o sea, desde la ESI hasta el aborto, hasta, no sé, un montón de cosas que un poco a mí lo que me genera es decir,
primero, está bien, la gente votó esto, entonces es su turno. Es su turno de hacer lo que nosotros hicimos en su momento. Y por otro lado, tengo como la fe de que hay sentidos comunes que ya penetraron. O sea, el feminismo, por más que las personas no sean feministas, hay categorías para pensar el mundo, términos que trajo el feminismo, que están ya insertos en la discusión. No hay marcha atrás con eso. Entonces, como lo hicimos, no lo volvería a hacer, porque obvio que uno aprende y dice esto lo hubiese hecho distinto y tal, pero sí confío mucho en el saldo que dejó. O sea, no me parece que sea tan fácil de borrar. Me parece que incluso la batalla que están dando es sobre un piso mucho más alto que había cuando empezó a gobernar eh, las ideas progresistas, que para mí igual no están solo asociadas al kirchnerismo. No, de hecho, Alfonsín, uno podría decir un montón de gente post Segunda Guerra Mundial que empezó a hablar de derechos humanos y toda la agenda que trajo el nazismo y tal, el posnazismo. De hecho, la ESI en la ciudad el otro día recordaba que la había impulsado Marcos Peña. No sabía. Sí. Bueno, ahí tenés. Sí, bueno, también es un momento de alianzas medio inesperadas, ¿no? Porque es como que uno se haya mucho más alineado con, qué sé yo, la derecha tradicional argentina ahora, porque están medio horrorizados también en algunas cosas más del orden de lo cultural. Pero eso, pienso que no volvería a dar las discusiones que ya dimos, aunque a la vez todas las discusiones son cíclicas. O sea, todas las discusiones vuelven y medio que es como never ending story, como siempre volvés al mismo lugar en algún lugar, pero yo tengo como fe de que uno va levantando el piso. Y que Argentina es un país mucho más progresista de lo que a veces se siente acá adentro, porque vos viajas por América Latina y hay un abismo. Entonces es como, está perfecto, el gobierno quiere dar la batalla cultural, está en su derecho. Nosotros lo hicimos también cuando éramos hegemonía, ponele, lo pienso desde el progresismo. Está en su derecho, pero bueno, o sea, no es un país que sea tan blando en ese sentido, o que quiera parecer que sí. O sea, realmente somos un país en un montón de cosas avanzadas en ese sentido. Yo confío en eso. En ese piso que dejamos. Y después, obvio, vienen gobiernos, destruyen todo o una parte, y después viene otro gobierno y empieza a construir, y así en Argentina, en loop, hasta el final. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer. Leo menos de lo que me gustaría, como todo el mundo me parece, pero me gusta leer y últimamente estoy leyendo más. Estoy haciendo un esfuerzo, porque es medio un esfuerzo en este momento, porque estás compitiendo todo el tiempo con tu celular, con Netflix. Sí, me gusta mucho leer. ¿Qué estás leyendo? Bueno, recién terminé de leer Los Ingenieros del Caos, que es el libro de este sociólogo italiano que estudia un poco como las cabezas detrás de las campañas de los principales líderes actuales. Giuliano da Empoli. Exacto. Que en realidad es suizo, pero es del suizo de la parte que hablan italiano. Mirá, es un buen dato ese. Bueno, el sociólogo suizo que habla italiano. Y ahora estoy por empezar el otro libro de él, que es El Mago del Kremlin. Así que esa es mi situación actual. Estamos exactamente en el mismo punto. ¡Qué bien! Sí, o sea... Felicitaciones a los dos, pues somos unos capos. Sí, igual, no sé, yo una persona que respeto mucho y que creo que vos la conocés bien es Juan Elman, y él dice que hay que leer el otro, La Rebelión del Público. Me lo dijo ya. De Martín Gurri, que yo cuando estuve en México lo leí así por arriba, me pareció muy interesante. Hay como un debate que me parece interesante traer acá, que es, bueno, como Martín Gurri es más, bueno, la gente desde abajo, en el marco de las redes, genera estos cambios. Uh-huh. Y de alguna manera medio como que los políticos son instrumentos de estos cambios. Pero vos decís que esa es una lectura opuesta a la de este... Para mí no, pero porque yo en general soy conciliador. O sea, claro. Pasé de ser muy radicalizado, de ser muy trosco, a darme cuenta que quería que la gente quiero que me quiera. Entonces, básicamente ahora como trato de llevarme bien con todos lo que se puede. Pero en el caso de mucha gente lo ven opuesto. O sea, ven como Gurri más como la cosa desde abajo, el cambio, sí, caótico, pero con un énfasis en el público justamente. Y por otro lado... Sí, es más conspiranoico, Giuliano. Sí, tiene una dosis de conspiranoia. Y en general, viste cómo son estas cosas, no es ni una ni la otra. En general es una combinación de las dos, como es todo en esta vida.
en general, ¿viste? Como en las discusiones que las personas discuten y en general tienen verdad un poco las dos. Como dijo el Papa Juan Pablo II, hasta el comunismo tiene su pizca de verdad. Por supuesto, por supuesto. Y probablemente no leí el libro, pero bueno, entiendo que la línea es más como que no fue tan conspiranoico, tipo desde arriba planificado, sino que fue una cosa más espontánea y que el político, el que lo supo canalizar, lo canalizó. No es una línea así. Exacto. No me parece que sea contradictoria con la otra, porque yo también cuando lo leía a Los Ingenieros del Caos no adhiero 100% a la conspiranoia de que tipo todo es planificado desde arriba. No, no creo en eso. Sí creo que a veces en momentos históricos se unen factores que se combinan porque el momento histórico lo permite y se potencian. Y hubo otros momentos históricos en donde no se podían combinar porque las alt-right o las ultraderechas o las posiciones súper radicalizadas existen hace años. No se habían dado las condiciones para que pudieran escalar. Por eso digo como que hay movimientos, personas, movimientos, discursos que están durante mucho tiempo en la esfera pública y hay un momento específico de la historia donde se combinan una serie de factores y se dan las condiciones para que crezcan. Entonces, no me parece que sean como tan contradictorios entre sí esas dos líneas, pero sin dudas es el debate más importante de esta época. Es parte de lo que te decía de ir actualizándose, de entender de qué uno está hablando. O sea, yo siento que durante todo este año no supe de qué estaba hablando cuando hablaba del gobierno. O sea, más allá de las cosas específicas, características de este gobierno que uno puede ver, de que Milei claramente tiene problemas de todo tipo, en lo personal, en lo social, y etcétera, como las cosas que están frente a los ojos. Por fuera de eso, no entendí lo que estaba pasando y siento que recién ahora estoy empezando a acomodar algunas ideas. Gracias también a gente que me las explicó, digamos, o sea, cosas que leí, pero cosas que me explicaron, desde Juan Rocco, desde Mayra Arena, desde Juan Elman, por supuesto, que igual este año estuvo afuera, así que no tuve tanta posibilidad, pero siempre para mí es un referente, absolutamente. De debates, no sé, fue Pablo Semán, bueno, mucha gente que la vio mucho antes y que siento que yo estuve negada durante mucho tiempo a usar las categorías que ellos proponían, o quizás las escuchaba pero no las entendía, o quizás me resonaba pero no terminaba de entender de qué estaban hablando, y siento que recién ahora estoy empezando a unir algunos puntos de la historia, algunos factores que estaban ahí sueltos, y creo que es un esfuerzo que deberíamos hacer todos los que trabajamos en comunicación, por lo menos los que hablamos de política, porque si no es como que no te estás hablando a la gente de hoy, te estás hablando a los tuyos, obviamente que siguen manejando las mismas categorías que vos, pero no estás hablando a los protagonistas de esta época. Por eso también nos dicen tanto que no la vemos, ¿no? Creo que ese es el gran problema que tenemos, que no hablamos el mismo lenguaje. ¿Cuándo sentís que tal vez no hubo cambio, pero me da la impresión que sí? O sea, ¿cuándo sentís que empezaste a ver esto de, che, tal vez hay que empezar a leer otras cosas, hay que buscar otras cosas porque con lo que tenemos no alcanza? O sea, lo que tenemos está bien, pero no alcanza y necesitamos otra cosa. Creo que la primera vez que alguien me explicó una idea que me hizo repensarme fue después de que yo doy la entrevista en Futurock a principios, o sea, será mayo, abril, mayo, junio, no sé, cuando digo que Milei es un Virgo. Yo en esa entrevista me hablan de progresismo y yo digo esto de que el progresismo nunca tuvo plan económico, ¿no? Que siempre fue una serie de reivindicaciones culturales y sociales. Entonces yo no entendía por qué nos endilgaban tanto el fracaso del gobierno de Alberto, que fue principalmente un fracaso económico, por encima de todo. Uno puede decir fracaso un montón de otros aspectos, pero digo, por encima de todo en este país siempre... No entendía por qué nos lo endilgaban a nosotros. Y era como, bueno, nosotros fuimos la pata social de este gobierno, no fuimos la pata económica. Martín Guzmán no era mi ministro, no fue mi candidato, no lo entendía. Y claro, hubo un usuario de Twitter con quien yo no comparto el grueso de sus opiniones, que es Contrarreforma, que no comparto el grueso de sus opiniones, es sociólogo también, no comparto el grueso de sus opiniones, pero voy a valorar que se tomó el tiempo de explicarme cómo lo ven ellos. Y claro, la lectura que tienen es que
no tener un plan económico es ser cómplice del plan económico que propone el gobierno que bancás. Una lectura Una cosa que bastante es una trosca. obviedad, pero cosa que es una Bastante obviedad. trosca, pero que igual está bien. Bastante trosca, pero es quizá una obviedad cuando uno lo dice así, ¿no? Pero durante mucho tiempo para mí no lo entendía. No entendía por qué le ponían tanta carga al progresismo, como no entendía, tipo, che, hubo un montón de otros sectores y otras figuras que no eran necesariamente referentes del progresismo que fueron responsables de lo que pasó en los últimos años. Claro, y fue como el chabón se tomó el tiempo de explicármelo y esa fue la primera vez que dije, ah, ok, ahora entiendo cómo me ven, por lo menos. O sea, entiendo desde dónde me están mirando, porque no entendía desde dónde me miraban, no entendía esa visión, no lograba entender, viste que uno puede no compartir, pero es como que lo que te desespera es no entender la posición del otro. Vuelvo a las discusiones personales, es como uno puede discutir, pero si entendés desde dónde te habla, hay un piso que ya te deja tranquila. Y esto fue para mí la primera vez que dije, ah, ok, ahora entiendo cómo nos están mirando y en algún lugar comparto. Entonces, bueno, esa fue la primera vez que me avivaron, como dice Rocco. Sobre todo porque, si uno lo piensa, el gobierno de Alberto Fernández llegó con el discurso de vamos a poner a la Argentina de pie. O sea, no fue un gobierno que dijo, che, no nos gusta tanto estos valores que proponen, nosotros vamos a dejar que la economía siga andando como más o menos viene, pero vamos a estar con otros valores. Que eso en todo caso hubiera sido, por lo menos no inflar tanto las expectativas, ¿no? Total. Pero uno infla las expectativas y después tenés un Vicentín y bueno, nada, ¿para qué recordar Obvio, lo que ya sabemos todos, trauma ¿no? colectivo. Lo que ya sabemos. Sí, y no solo un trauma para el progresismo, también una falta de pericia total a la hora de administrar el poder, porque en definitiva, esto es como cada vez hay menos tiempo para poder ejecutar las medidas porque es como que ya son gobiernos rapi, o sea, uno quiere que llegue todo rápido y si no gastó su capital político rápido para hacer lo que quería hacer, después no podés. Entonces, así lo hizo Macri, incluso mucho más antes, derogando un montón, metiendo los jueces de la corte, etcétera. Uno puede estar de acuerdo o no, pero ejecutó bien. Por supuesto. Y así y lo Milei hizo ni hablar. Milei y no lo hizo Alberto. Sí, es uno de sus tantos defectos, entre otros. Pero sí, seguro podría decir que la primera red flag quizás fue Vicentín. Yo soy muy de discutir con la gente, perdón, Galia, con esto, porque a veces yo también me enervo, me salgo un poco más del lugar de analista, y como que es este tema de, no, me dicen, no, pero es que pasa que le agarró la pandemia. Es como, no, la pandemia vino 100 días después. Y en esos primeros 100 días, ¿qué iban a hacer? Sí, tampoco, nunca supo. Tus ministros tampoco, eso fue rarísimo todo, los ministros también eran todos como medio NPCs, no sabía quién era nadie se la bancaba demasiado. Ningún ministro se la bancó, salvo Guzmán, que yo lo reivindico mucho a Guzmán, y en su momento también lo hice, nunca le solté la mano. Y que parece que cuando le quiso avisar a Alberto, che, voy a renunciar, Alberto estaba en una. Bueno, cuando no estaba en una, Alberto, es una vergüenza todo lo que... Es una vergüenza y la verdad es muy difícil para todos los que apoyamos ese gobierno, por lo menos en campaña, porque bueno, muchos de nosotros rápidamente nos bajamos, por lo menos discursivamente, pero digo, obviamente que la gente que te dice no puedes hablar, votaste a Alberto, y un poco de razón tienen, o sea, lamentablemente perdimos algo de legitimidad en la discusión. Va a volver esa legitimidad, pero ahora no la tenemos. Es muy cercana la experiencia, o sea, muy cercana. Y también muchos tampoco cambiaron el discurso de esa época. Entonces, como, bueno, Rey, pero votaste para el orto, defendiste ese gobierno y ahora salió para el orto y tampoco tenés ideas muy distintas. O sea, ¿por qué mierda volvería a confiar en vos? ¿No? Creo que me pasa eso con el peronismo hoy. Como, tipo, cada vez que habla un peronista que estuvo en el gobierno o que fue una figura relevante en los últimos años, es como, cerrá el orto. Tipo, no tenés legitimidad para hablar, hermano. No tenés legitimidad para hablar. No es tu momento. Dejá que hable gente que no esté tan manchada. O sea, no hay nadie, te juro, me violenta con algunos que hablan con una impunidad y es como, boludo, un baño de humildad, como dice Cristina. O sea, date un baño de humildad y cerrá el orto por un tiempo. Yo entiendo, son representantes, tienen que hablarle a la gente, quieren ganar elecciones. Pero para mí no entienden el nivel de crisis que está viviendo la política como la conocíamos. No lo terminan de entender. Pero bueno.
Yo tengo la tesis de que un panadero debería ser ungido o cualquier persona común por el Partido Justicialista y presentarlo. Como hacen otros partidos que traen outsiders. Sí, o sea, para mí es por ahí, porque cualquiera de estos, o sea, no la veo ahora, ¿no? Al día de hoy no la veo. Y me parece que falta un poco eso, un poco de renovación, pero no renovación de solamente que vengan los más jóvenes o los que están en más abajo para que reemplacen a los que estaban más de antes, sino una renovación más en clave de qué tenés para ofrecer, que no sea solamente haber estado en un estado que no brindó muchas soluciones. Totalmente. Y en ese sentido, ¿qué otros libros podrías mencionar que te llamaron la atención, así como este de Giuliano da Empoli, Los Ingenieros del Caos que mencionabas? Y para mí la Biblia de esta época es La rebeldía se volvió de derecha, pues para mí es un must. Está todo ahí, hay mucho que está ahí. El libro de Juan Rocco. El anterior de Pablo Stefanoni. Claro, el de Stefanoni, no sé cuál es el último, pero la Ese. La realidad se volvió de derecha de Stefanoni, para mí es como base teórica para cualquier persona que no haya leído nada. ¿Qué te llevaste de ese libro? En la explicación de todo el surgimiento del alt-right en Estados Unidos, sus referentes y su marco teórico, que tiene que ver mucho con el marco teórico que tienen los libertarios, que tienen como, acá son los libertarios, pero digo, en otra parte del mundo será otro partido. Mucho del marco teórico que tiene el alt-right estadounidense, más menos blanqueado, lo comparten ellos ahora. Entonces, para mí es importante entender ese marco teórico para entender cómo se piensa ahora el mundo, por más que no sea literalmente las mismas figuras, ni literalmente el mismo discurso. Fue como el origen de un discurso que después se expandió en internet y después en todo el mundo, y nombra a la gente que tiene que nombrar, ¿viste? Están nombradas las personas que tienen que ser nombradas en términos de tipo protagonistas, gente que fue clave en la discusión pública y tal. En ese sentido me parece que es muy esclarecedor. El libro de Juan Rocco, por supuesto, sobre el mundo de los memes, y que además la pregunta es si la democracia está en peligro, que es una pregunta recontra de esta época y recontra relevante. Me lo debo, así que necesito que me cuentes de qué se trata. Juan lo que hace es estudia el origen de toda la cultura memética y el rol que tuvieron en la política en los últimos años, más que nada en las elecciones de Trump y tal, y de la mano de eso estudia también todo lo que es el surgimiento de 4chan y todos esos blogs que después escalaron en discursos radicalizados, como que él estuvo muy metido muchos años en esos blogs y muy cómo funcionaban y muy la lógica, qué sé yo. También es gente que manejó muy bien los memes para hacer crecer gente y para destruir gente, como la herramienta del meme como política. Y nada, eso me parece que es recontra relevante. Esos dos libros, sí o sí, le sumaría Los Ingenieros del Caos, ahora lo sumo, esta tríada para mí, para empezar a entender un poco tu época. Y después, para mí, Pablo Semán es un referente absoluto. Yo tengo el libro que sacaron, que es como un compilado de distintos autores, pero la verdad que yo lo que más... Está entre nosotros, creo que Está entre nosotros. Lo tengo, no lo leí, o sea, leí uno o dos ensayos, pero para mí Pablo Semán, como lo que más aprendí de él es escuchándolo hablar sobre cualquier tema, cualquier conferencia que haya dado o entrevista que ha dado. O sea, es una persona que es muy clara y que entiende de lo que está hablando, porque además estudió a los libertarios muy, muy, muy de cerca, hizo como todo un estudio muy... muy cualitativo, o sea, hablar en profundidad de dónde vienen, qué piensan, bla, entonces tiene información real. Y como te decía, Mayra Arena para mí también no tiene nada escrito, pero es una persona que siempre estuvo adelantada a su época. No la tengo muy... me gustaría. Porque hay gente que piensa que Mayra Arena es Mayra Mendoza, y por eso no. tiene miedo. Las tengo identificadas cada una, pero como no la tengo muy escuchada. Mayra es... Mayra seguramente la conoces por su hit de origen, que es la charla TED sobre la pobreza. Esa es la charla que la hace famosa. Pero la mayoría de la gente la conoce por eso, pero desde ese entonces hasta ahora estudió ciencias políticas, si no me equivoco, y labura en consultorías, o sea, tiene una consultora, donde labura también para empresas, para política, para distintas cosas. Entonces tiene una pata en el mundo real, porque recorre todo el país para
voy a hacer el laburo de consultoría. Y después tiene una historia personal, que obviamente es una historia muy interesante. Eso sí lo conozco. Y es una persona muy inteligente, o sea, en donde como que realmente están combinadas una inteligencia muy alta, una formación interesante y una historia de vida que también la vuelve sólida cuando habla, porque hay un montón de la gente cuando habla de la Argentina, de los pobres, de qué sé yo, no tiene idea. Porque ella haya sido pobre no significa que es la voz autorizada de los pobres, pero para mí es uno de los factores que hace que sea tan completa cuando habla. Pero por encima de todo me parece que es una persona avanzada a su época, o sea, como que ella dice cosas muy disruptivas que la gente se indigna mucho y 5 años después las están diciendo, como es ese tipo de personas. De hecho, ella fue una de las primeras que criticó al progresismo y yo me enojé mucho en su momento y al feminismo, como esto de que estábamos muy perdidos en las reivindicaciones más sociales, culturales y que no era la agenda que tenía #la gente. La primera vez que lo escuché de ella, que fue hace varios años, me enojó mucho y me molestó mucho. Y después, con el paso del tiempo, la entendí. Y ahora trabajo con ella, viene a Blender cada tanto. Y siempre que la escucho hablar, pienso en lo inteligente que es y en lo genial que es y en lo que me gustaría charlar más seguido con ella. ¿Viste esa gente que decís, contame más, así entiendo un poco de qué estoy hablando? Hace unos meses, decías un año, tal vez ya no sé, que, bueno, estabas en esto del streaming, que te parecía que querías estar en el día a día, Ujú. que eso podía ser que no tuviera un futuro o sí, pero que tenías ganas de eso. Pasó un tiempo ya, está un poco más sólido, más claro. ¿Cuál es tu evaluación después de haber estado un poco en la tele, un poco en la radio? Bueno, va bastante en realidad y ahora en este mundo. Sí, yo vengo muy de la radio y aunque estoy muy involucrada en el streaming, porque además en Blender laburo de directora artística, además de en escucho ofertas y de engalanes. Por un lado me pasa que estoy muy involucrada en el streaming y muy involucrada en todo lo que está pasando. Y por otro lado, en lo personal, tengo una agenda cada vez más anti redes sociales y anti todo lo que formo parte. Sobre el streaming en particular, creo que está claro que vino para quedarse. ¿Qué significa para quedarse en estos tiempos? Es difícil de definir, porque hoy en día va todo tan rápido que vino cada que quedarse pueden ser 5 años. Digo, porque el ritmo en que van las cosas, el día de mañana pueden hacer otro medio de comunicación, eh, otra forma de comunicar y puede migrar. Pero en la situación actual está para mí muy claro que toda la gente que lo quiso deslegitimar tuvo que echarse para atrás porque primero todas las marcas o muchas marcas migraron al streaming, o sea, consideran que es un negocio que les interesa poner plata. Las audiencias jóvenes, una parte de las audiencias más jóvenes migraron a YouTube, no te diría necesariamente el streaming, pero migraron a YouTube como plataforma principal para consumir lo que sea, desde canales, pero hasta noticias, hasta lo que fuera. Y también el tercer factor para mí que fue medio consagratorio es que las figuras principales de los medios empezaron a venir al streaming. O sea, las figuras de la tele, las figuras de la radio, las radios tradicionales tuvieron que mejorar sus cámaras, tuvieron que mejorar sus estudios. O sea, hubo en un momento un consenso de que esto estaba pasando y que era en serio. Y por eso también me parece que figuras tan pesadas de la tele, como puede ser Ángel de Brito, como puede ser Yaina Torre, como puede ser Majul, que tuvo también en El Observador, tienen cámaras, como puede ser Radio con Voz modificando su estudio, como puede ser Urbana Play, digo, CNN, todos tuvieron que adaptarse porque todos en algún momento llegaron a la conclusión de que esto no era una moda pasajera, sino que es la manera que tienen de comunicar hoy, por lo menos las figuras más de las generaciones más jóvenes, las figuras más fuertes de las generaciones más jóvenes que laburan en comunicación están en el streaming hoy. Ya casi nadie queda en la radio o solo en la radio. Todos tienen una pata en el streaming. Todos los que le quieren hablar a su generación, todos los jóvenes que le queremos hablar a nuestra generación, no elegiríamos la radio ni la tele. Porque aunque el streaming todavía sea un público chiquito, lo que sí te puedo decir es que la tele es de viejos, o sea, la consumen los viejos. Realmente, tipo, el promedio de audiencia es altísimo, altísimo. O sea, y la radio no es tan así, pero aún así, cuando comparás
las audiencias, de los distintos medios de comunicación, los que concentran la audiencia más joven es el streaming, eso es así. Pero es una audiencia más chica también. Digo, bueno, uno pierde y uno gana. Yo trabajé mucho tiempo en Radio con Vos, mis papás estaban felices, pero mis amigos no me escuchaban. Entonces era como, bueno, ¿qué querés? ¿A quién le querés hablar? A mucha gente, pero gente con la que no dialogás en la diaria o que no forma parte de las discusiones que tenés en la diaria, o menos gente, pero gente que crees que forma parte de las generaciones que van a formar el país en el futuro. Qué sé yo. Yo lo elegí por eso. ¿Qué haces en este rol como directora artística de Blender? Bueno, mi tarea es armar la programación y después hacer un seguimiento de todos los programas. Y es un laburo que es un poco de ser nexo entre todas las áreas, ¿no? Vos sos como el nexo de los programas con diseño, los programas con redes, los programas con comercial, sos como el nexo de todo lo que es el aire con el resto de las áreas del medio. Y después es un trabajo principalmente emocional, ¿no? Porque es lidiar con personas y tenés que tener paciencia y tenés que tener ganas de hablar mucho todo el tiempo con personas y tenés que tener ganas de tolerar gente sensible. Y el 90% del laburo es administrar emociones ajenas. Y uno intentar no ser un hijo de puta en el camino. Creo que eso es un poco el laburo. Si tuviera que sintetizarlo, son muchas conversaciones todo el tiempo con personas. Muchas reuniones. Es agotador. Pero bueno, yo soy una persona que le encanta hablar. Así que realmente siento que es un trabajo muy para mí. Muchas gracias, Galia. Gracias por invitarme. ¿Te pasaste bien? Me encanta hablar de mí misma. Por eso trabajo en streaming. Bueno, además, yo te leí y decía que a veces no importa tanto los temas, sino la persona. Absolutamente. A mí me pasó lo mismo, así que por eso quería hablar con vos. Bueno, gracias por invitarme. Un placer. ¿Qué tenés ahí, ese libro? Estos son los libros que yo nunca hablo de los libros que yo leo, pero hoy dije, A ver. vamos a hablar un poco de esto, porque justo el otro día vino un chico, un muchacho, ya estamos todos bastante grandes, y habló de su fanatismo por el tenis, que de hecho es Kevin Grunbaum, tal vez lo conociste en Política Argentina. Lo conocí en Política Argentina, efectivamente. Y bueno, nada, él mencionó el tenis y yo quería mostrar este libro que me lo regaló Ezequiel. David Foster Wallace. El chico que hizo la cortina del programa, que es un libro impresionante que a mí me encanta y quiero que todos lo puedan conocer. Porque bueno, ya vamos llegando al final de año, quiero que conozcan un poco más de mí, les hablé un poco de todos, ahora viene el chivo que soy yo mismo. Pues está perfecto, es para eso. Y dice, la belleza humana de la que hablamos aquí es de un tipo muy concreto, se puede llamar belleza cinética. Su poder y su atractivo son universales, no tiene nada que ver ni con el sexo ni con las normas culturales. Con lo que tiene que ver en realidad es con la reconciliación de los seres humanos con el hecho de tener cuerpo. Yo que soy una persona que en general no le gustaba mucho hacer ningún deporte, empecé a jugar al tenis por este libro y se los recomiendo mucho. Tiene 2 ensayos, o no, narraciones en realidad. ¿Leíste el de Agassi? Leí Open también en las vacaciones. Es realmente impresionante. Mejores libros de la historia probablemente escritos. Es espectacular. Es increíble, muy bueno también, lo recomiendo un montón. Creo que miré más películas y documentales y leí más sobre tenis que los partidos que realmente miré. Está bien, hiciste la parte teórica antes de arrancar. Exacto, muy así. Y después este que lo estoy leyendo ahora, que es Todo era para siempre hasta que dejó de existir. Bien. Sobre cómo vivía, qué creaba y de qué se reía y con qué soñaba la última generación soviética de Alexei Shurchak, del siglo XXI Editores, que debo decir que me lo regaló un amigo, Mariano Schuster, no es que me lo regaló la editorial, porque si no va a pensar que todo lo que estoy mostrando del siglo XXI, porque la editorial me lo mandó. ¿Y vos de literatura algo lees o solamente lees sobre la época? No, leo literatura, en general en el verano leo literatura y en el año no tanto. ¿Qué tenés proyectado para este verano? ¿Tenés algo apuntado? Buena pregunta. No tengo nada pensado para este verano, pero me sirve porque no falta tanto para las vacaciones y me quiero llevar un par de libros. Lo último que leí es Mariana Enríquez, honestamente. Llegué tarde, lo empecé a leer este año y bueno, me encanta, obvio, es una genia, pero no
no estoy tan metida en el mundo de la literatura. Yo leo argentina. muy poco literatura, pero si me aceptás una recomendación, Por supuesto. Las partículas elementales, Buenísimo. de Michel Houellebecq. Perfecto. Juan te va a hablar bien de ese libro también. Es un libro que a mí me limó la cabeza. Ok, bueno, es una buena venta. Sí, sí, sí. Ok, puede ser. Es de un francés un poco misógino, un poco Está bien. tal vez medio islamofóbico, Ok, pero bueno, bueno, hay que ser francés también. es difícil. Gracias, Galia, por venir. Y Gracias. bueno, esperamos que lo disfruten. No se olviden que tienen que insultar, criticar, todas las cosas malas que quieran decir a Galia o a mí lo tienen que hacer, porque esta es la única manera de empujar. Y gracias al equipo de Somos Yeite por apoyarnos con este especial. Un abrazo grande. Escuchanos en YouTube, lunes a viernes desde las 17. Yeite, el lugar donde resistir.